Programa nos acompaña Daniel Esquivel, integrante del Comité Pro Libertad de Presos Políticos en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Un saludo para todos. Daniel, se registra la liberación de 50 personas más 150 presos políticos que ya habían liberado. Sin embargo, son 600. ¿Esta liberación es coyuntural por esta reunión que se iba a sostener en el Consejo de la OEA o de verdad la podemos tomar como una señal de una extendida de mano por parte del gobierno de Daniel Ortega? Es coyuntural a todas luces. Ellos están tratando de quitarse la presión internacional y la presión nacional que existe. Siguen liberando a las personas unilateralmente. Se firmó un acuerdo con CICR y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y en realidad, en el marco de este acuerdo, no se ha liberado a ninguna persona. Las personas que liberan hoy son personas que lo han hecho unilateralmente en la madrugada y han llegado a sus casas, unos a las 5 de la mañana, otros a las 7, y nadie sabía de estas liberaciones. Ahora, le quiero preguntar, es una tercera parte, estos 200 personas de los 600 presos políticos. ¿Qué se necesitaría para que fuera una señal verdadera de esta disposición al diálogo? Que se liberaran los 600, por poner una fecha coyuntural, el 18 de abril, cuando se cumple un año de la crisis política, o cómo seguir en el diálogo cuando no hay resultados del mismo. No podemos seguir en un diálogo en el cual no se muestra ninguna voluntad de parte del gobierno. El gobierno tiene que liberar a los 600 restantes para poder sentir todo el pueblo de Nicaragua que hay una voluntad expresa de dialogar y de mejorar la crisis sociopolítica que existe en Nicaragua. Definitivamente, mientras eso no pase, no se puede pasar de otro tema que no sea la liberación total e inmediata de todos los presos políticos. Ahora, le quiero preguntar respecto a las reformas electorales. Es un tema que se ha expuesto no solamente en el diálogo al interior de Nicaragua, sino también un tema que se ha tocado entre los miembros del Consejo de la OEA. E incluso en la reunión de hoy. Esas reformas electorales tienen sentido porque al final la petición fundamental, medular del pliego petitorio para sostener este diálogo, por lo menos de los opositores, es que haya una convocatoria de elecciones para que Daniel Ortega salga del poder, y Ortega no está en la disposición de que eso suceda. El pedido del pueblo de Nicaragua es adelanto de elecciones, porque en realidad las últimas elecciones fueron una farsa. La abstención fue más del 70%, y ellos hicieron creer, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que habían votaciones masivas. Entonces, definitivamente, tiene que haber un adelanto de elecciones, y si ellos quieren que el país vuelva a una relativa calma, tiene que haber este adelanto para que el pueblo decida quién es el que debe gobernar este país, y no estarnos imponiendo como ha pasado hasta ahora con este gobierno. Sin embargo, parece que hay un impas, porque ustedes tienen que mantener el diálogo, mantener el acercamiento, pero al final no les ponen fecha de elecciones, no liberan a los presos políticos, es decir, no se está cumpliendo en realidad ninguno de los puntos medulares de sus peticiones. Así es. El gobierno está ganando tiempo de esa manera, tratando de ralentizar las liberaciones y ralentizar el diálogo. Estas estrategias las están siguiendo igual que las siguieron en Venezuela. Y nosotros como nicaragüenses estamos muy alertas en esto, y por eso pedimos a la comunidad internacional que las sanciones continúen su rumbo normal y que si se puede que se aceleren, porque es la única manera de presionar al régimen Ortega Murillo, y acá en Nicaragua nosotros vamos a hacer nuestra parte también. Pero la comunidad internacional parece que promueve el diálogo, tampoco es que pueda hacer mucho más, pero promueve el diálogo entre las partes, los llama constantemente a que mantengan el diálogo, pero no pasa de ahí. ¿Cuál sería entonces una clave, una coyuntura para dar un paso más allá adelante, o que ustedes le pidan a la comunidad internacional que vaya más allá de las sanciones? Los pasos que debería seguir la comunidad internacional es aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, la Unión Europea que comience a aplicar las sanciones personales a cada uno de los funcionarios y familia del régimen Ortega Murillo, y en Nicaragua nosotros vamos a seguir la presión, reclamando, denunciando y saliendo a las calles mientras podamos. Nosotros los nicaragüenses nos hemos vuelto unas personas muy creativas para protestar, porque no se nos permite ir a las calles, somos golpeados, somos
lastimados, somos encarcelados, pero de una u otra manera hemos encontrado maneras de protestar cívicamente, como ha sido esta lucha. Claro, pero cada vez que ustedes salen a la cárcel vuelve a haber esta redada velada, los vuelven a meter a la cárcel, vuelven a hacer una especie de desaparición hasta que los encuentran y les fincan algunas responsabilidades penales. ¿Ustedes de todas formas planean continuar con la protesta civil pacífica a pesar de que se exponen a ser apresados? La verdad es que el pueblo de Nicaragua ya llegó a su límite en el particular de seguir aguantando este tipo de vejaciones. Tenemos que salir a la calle, aunque nos apresen, aunque nos desaparezcan, aunque nos golpeen, porque es la única manera de hacer entender a este régimen que el pueblo de Nicaragua cambió desde el 18 de abril de 2018, que tomamos una decisión en la cual no queríamos un régimen sino una democracia. Y la manera de protestar cívicamente es la única manera que el pueblo de Nicaragua ha decidido por ella y así va a seguir siendo. No es que sea fácil acostumbrarse a una crisis humanitaria, una crisis alimentaria como se vive en Venezuela, pero ¿cómo no llegar a esos extremos como ciudadanos y sentir, no sé, esa frustración de que no pasa nada, de que no logran que el régimen salga? ¿Cómo no llegar a esos años terribles que ha vivido Venezuela, pero que poco a poco vemos que empieza a registrarse en Nicaragua? Venezuela y Nicaragua son dos mundos diferentes. Venezuela, el régimen tiene la facilidad de que es un país con muchos recursos naturales y tiene petróleo. Nicaragua vive de préstamos y donaciones de las comunidades internacionales. Al venir las sanciones, económicamente va a ser imposible sostener un Estado y obviamente los dictadores no van a sacar de su dinero para pagar al Estado, a la policía, al ejército y a todos los represores. Entonces, sí tenemos similitudes, pero no somos países iguales y los nicaragüenses estamos claros y seguros de que no vamos a llegar a eso. Tiene que haber un cambio antes de esto. ¿Cuándo podría ser ese cambio? Según sus estimaciones, según la presión internacional, según avanza este diálogo, ¿cuánto estima usted que puede aguantar el pueblo nicaragüense y el propio diálogo para que rinda frutos? Nosotros apostamos a que haya elecciones en los primeros meses del año que viene o a finales de este año. No hay otra manera de demostrar democráticamente qué es lo que quiere un pueblo. Ellos tienen miedo de ir a las urnas porque saben que el 85% de la población no quiere saber nada de los Ortega Murillo ni del Frente Sandinista. Le agradezco el tiempo que nos ha dado para la tarde de NTN 24. Es Daniel Esquivel, integrante del Comité Pro Libertad de Presos Políticos en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.